Buenas tardes, mi nombre es Yoleni Pérez, médico internista de esta institución. Estoy acompañada de mi compañera. Yo soy la doctora Beiros Rodríguez Comprés, internista intensivista de la institución. Como cada jueves, el Instituto de Especialidades Médicas tiene un compromiso con el bienestar de tu salud. Y es por esto que en el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. Y más ahora, Beiros, que estamos en esta temporada donde nos salimos de nuestra área de confort y tenemos un descontrol en la alimentación. Entonces, ¿qué es la dislipidemia? La dislipidemia no es más que una alteración en el metabolismo de los lípidos o la consecuente alteración de la concentración plasmática en la sangre. Entonces, que existen diferentes métodos por el cual nosotros podemos medir cuando una persona presenta una dislipidemia. Tenemos unos cuantos pruebas de laboratorios. Dentro de estas, la más específica, que es la prueba que se detecta en sangre, donde ahí podemos medir lo que es los 4 tipos de lipoproteínas. Tenemos el colesterol total. Que eso es algo muy importante, porque cuando escuchan dislipidemias pueden pensar que es algo extraño, que no hayan conocido o escuchado el término. Pero cuando hablamos de dislipidemias, lo que nos referimos son alteraciones de lo que es el colesterol, triglicéridos, el colesterol HDL o colesterol bueno, como así se llama popularmente, y colesterol LDL o colesterol malo. Entonces, cualquier alteración de esos 4 colesteroles y de triglicéridos lo llamamos dislipidemias. Entonces, como íbamos diciendo, el colesterol malo, el colesterol bueno, el colesterol, los triglicéridos, esto tiende mucho a ver en el día a día, en nuestras consultas, que los pacientes nos llegan y nos dicen: doctora, ¿por qué es que le llaman el colesterol malo? ¿Cómo yo produzco el colesterol malo? ¿Qué debo comer para no producir el colesterol? Que es de lo que vemos a diario en nuestra consulta, y que realmente no hay algo específico, como que yo le diga, bueno, no coma cierto tipo de comida, porque sí debe comer todo tipo de comida. Todo depende de la proporción y la cantidad a la que se deba consumir. También tomar en cuenta que muchas de las alteraciones de las dislipidemias pueden ser genéticas, pueden ser causas familiares, e independientemente de que la persona tenga una dieta saludable, un estilo de vida adecuado, podemos tener alteraciones en los niveles. También es muy importante, así como dices, que es una de las principales preguntas de todos los pacientes, que qué debo de hacer, que por qué si yo hago ejercicio, si soy delgado, porque tengo el colesterol alto. Es una pregunta de día a día. Sí, entonces son varios factores, como acabamos de decir, que no es algo tan simple como solamente la comida. Influyen muchas cosas. Hablamos de pacientes que tengan obesidad, pacientes diabéticos, pacientes fumadores, pacientes con exceso de consumo de alcohol. Sedentarismo también, esas pacientes que no llevan un estilo de vida muy saludable, esos pacientes que se pasan todo el día quizás acostados, que ya tienen un índice de masa corporal elevado, que no llevan una buena alimentación, porque nosotros a veces creemos que, como comiendo la bandera dominicana, como típicamente decimos, estamos llevando una buena alimentación, y dentro de esta dieta debemos también agregar lo que son las legumbres, los frutos secos, las ensaladas, el trigo, el pescado también. Sí, también es hacer un esquema de todo. Uno de los principales objetivos en nuestras consultas es ver el paciente como un todo. No podemos solamente decirles modifiquen la dieta. Tiene que ver también
como hablamos anteriormente, el estilo de vida. ¿Qué se recomienda? Que a la semana una persona tenga por lo menos 7 horas de actividad física, mínimo 3 horas y media. Y no una actividad física de caminar, sino un ejercicio moderadamente intensa, por ejemplo, trotar o cualquier otro tipo de ejercicio que te exija más que simplemente el caminar. Porque hay personas que entienden que caminar dieron 2 vueltas a una cuadra, ese se considera como ejercicio. Entendemos que no es estar en una vida de sedentarismo, pero no califica como un ejercicio per se, sino que uno tiene que aumentar la intensidad para ver ciertos resultados de lo que queremos en ese momento. También con las comidas. Pero yo como mucha almendra, yo como mucho maní, ¿es saludable? Sí, es saludable, siempre y cuando estos no tengan sal añadida. Entonces, también esos deben de ser tomados o consumidos en porciones moderadas, ya que ellos naturalmente tienen su propia grasa, entonces no podemos tener tampoco el consumo en exceso de ciertos alimentos, aunque sean calificados como saludables. Por ejemplo, el pollo, sí, el pollo es saludable, pero si usted le deja la piel, está agregando ya grasas que son innecesarias para nuestro consumo. Sí. Entonces, otra de las preguntas que surge a diario en las consultas, como decíamos ahorita, ¿qué significa tener el colesterol malo? Bueno, el colesterol malo no es más que la función de este es llevar todos los desechos desde el hígado hacia todos los tejidos, que lo contrario que hace entonces el HDL o el colesterol bueno o la lipoproteína de muy alta densidad es lo contrario, que todos los desechos de los tejidos entonces ya lo deposita en lo que es en el hígado. Entonces por eso debemos tener un balance en cuanto a estos esas cuatro lipoproteínas. Tenemos que tener un HDL siempre por encima para llevar un buen control, y tanto lo que es el LDL, esto varía mucho en cuanto al tipo de paciente y de factores que tenga el paciente, porque no en todos los pacientes debemos tener un adecuado, o sea, un índice, no en todo paciente vamos a esperar, por ejemplo, los mismos niveles, los mismos valores. Hay que aclarar que a lo que llaman el colesterol malo no es que lo vamos a eliminar del sistema, debe de estar ahí. Todo es importante. Pero debe de estar a un nivel adecuado para el paciente, dependiendo también de su condición, porque que esté presente, en algún paciente yo lo puedo tener en 70 y estamos bien, no tenemos que tomar ninguna medida para bajarlo, pero puedo tener un paciente que lo tenga en 40 y diga no, tengo que bajarlo todavía aún más, o está adecuado. Entonces es un conjunto de situaciones que debemos de tomar en cuenta al momento de elegir un cambio para disminuir esos niveles, porque como dijimos, dicen que es el colesterol malo, pero debe de estar en el sistema porque tiene su función. Y como yo siempre digo, todo es importante, todo lo que nosotros consumimos, todo depende de cómo lo consumimos. Por ejemplo, hay pacientes que entienden que haciendo lo que le llamamos ahora el ayuno intermitente, o diferentes tipos de dietas que solemos hacer buscando tener otras respuestas, otros resultados, y no es así. O sea, no es simplemente dejar de comer, dejar de utilizar las grasas. No es que yo ahora, no debo consumir este tipo de comida. No, tú la debes consumir porque eso en algún momento te va a ayudar a reponer otras situaciones a nivel de tu alimentación que también son importantes. Entonces, el punto del manejo y el control de los lípidos es porque el aumento de los mismos lleva a repercusiones muy graves en todo lo que es nuestro sistema. Una de las principales repercusiones de las dislipidemias es lo que es la aterosclerosis, que no es más que el acúmulo de la grasa en los vasos sanguíneos. Como ya sabemos, eso nos puede causar alteraciones de circulación, principalmente lo que son arterias cardíacas,
provocándonos infartos, provocándonos anginas. A nivel cerebral también tenemos esos cambios. Entonces, nuestro objetivo es hacer una evaluación cardiovascular del paciente, tomando en cuenta los niveles de colesterol, triglicéridos, HDL y LDL, junto con otros parámetros para así ver qué riesgo tiene el paciente de tener algún evento en un futuro. Y tomar medidas a tiempo que el paciente pueda modificar y pueda seguir dándose un seguimiento para ver si les funciona. Ya el primero sabemos que es el cambio del estilo de vida. Ya cuando no tenemos un resultado deseado con eso, vamos a lo que es la parte farmacológica, que se utilizan ya diferentes medicamentos que por la cierta complejidad del tema y lo que implica, no vamos a hablar acerca de ellos. Términos más ya complejos para la población que nos televisa. Sí, entonces es muy importante al momento de hacer la evaluación. Lo primero son los antecedentes del paciente. Como dijimos, las dislipidemias pueden ser familiares. Personas que han tenido familias que son relativamente sanas, pero siempre tienen colesterol alto, triglicéridos altos y no saben por qué. Son ya cosas genéticas que se manejan de otra manera. De otra manera, que siempre, si uno lo pone, el paciente con un estilo de vida, se le explica alimentación, se le pone, sí, se le ayuda farmacológicamente, pero ya sabiendo de que esa persona va a producir ese colesterol. O sea que ya en esa parte ese paciente es un poquito también más complejo. Ya a diferencia de otro paciente donde tiene también un riesgo cardiovascular más elevado, donde quisiéramos implementar la parte ya de los ejercicios, pero hay pacientes que realmente no lo toleran porque ya tienen una disfunción a nivel cardíaco que también esto le impide, que no le permite entonces llevar ese tratamiento que también es muy efectivo, que es en conjunto con ya la parte farmacológica. Entonces en ese paciente ya entonces tomamos otro tipo de manejos en cuanto a lo que es el tema más farmacológico. El uso de cigarrillo. Las personas no se enfocan de cigarrillo en como pulmón, tal, no, todo lo agregado y todo lo el vape, la juca, todo lo muchas nuevo. veces uno tiene paciente que le dice usted fuma y dice que no, pero le preguntas que si utiliza el vape, la juca y ahí ya, eso sí. Entonces no, todo es igual que el alcohol, aunque el alcohol realmente también, no todo tipo de alcohol, porque también, por ejemplo, consumir lo que es una copa de vino, depende del grado, de todo, también ayuda en cierto momento en la parte también cardiovascular, que está científicamente incluso comprobado, pero no es el alcohol. Moderación con todo, excepto ciertas cosas que simplemente hay que retirarlas. Por ejemplo, el cigarrillo, no es que te voy a decir, no, tú puedes fumar, no puedes fumar. Ahora, con el alcohol, una copa de vino, como tú dices, hasta un vaso de cerveza puedes, pero como sabemos que tenemos pacientes que no podemos controlar si realmente se van a tomar una sola, si van a cumplir todo, uno prefiere simplemente retirarlo por un tiempo, porque es ya para su beneficio. El índice de masa corporal, el porciento de grasa. El índice de masa corporal sabemos que es la relación entre la altura y ya la medida abdominal. Entonces, de 20 a 25 decimos que es un paciente que está con un índice de masa corporal adecuado. Ya sobre 25 estamos hablando de obesidad. Sabemos que un paciente, mientras más índice de masa corporal tiene y más se está sobrepasando los parámetros adecuados, tiene mayor riesgo de tener aumento de los lípidos. También lo que es el porciento de grasa corporal, porque también podemos tener pacientes con un índice de masa corporal adecuado, pero el porciento de grasa corporal estar elevado. Entonces eso también influye, que usted sea delgado. No quiere decir que usted no pueda tener un aumento de los lípidos, que es también un error. Sí, yo he tenido pacientes, de hecho, que son jóvenes, el cual utilizan mucho la parte de ejercicios ya más intensa,
y aparece, o sea, te llegan a la consulta con un perfil de dislipidemia que realmente ellos se asombran porque dicen, doctora, pero yo llevo un buen manejo, o sea, yo me cuido en la comida, yo me cuido en los ejercicios y realmente no, eso ya... A eso volvemos a la parte de la dieta. De acuerdo a las guías españolas, podemos consumir lo que es el filete de cerdo, el filete de res, pero de manera moderada. Entonces muchas personas entienden que solamente comiendo ese tipo de proteínas pueden lograr el objetivo de disminuir de peso, pero no piensan en otras consecuencias. Por eso es que todo es un balance y hay que saber orientarse en lo que vamos a utilizar, en lo que vamos a consumir. Porque como les dije, las nueces, claro, usted puede comer su maní, almendra, pistacho, pero vienen con sal añadida, entonces no estamos y no es también aportando de comerse una cantidad tan grande, o sea, es por lo menos moderada, unas 6 exacto, o 10 almendras, no es, incluso en una dieta, en la nutrición, se te pone ese tipo de esa cantidad porque no es algo, yo como almendra, pero comerme media funda de almendra no es el objetivo, es simplemente añadir esto en la dieta, no todos los días, porque tampoco el consumo de la misma comida o de los mismos alimentos el diario tampoco eso es favorable en cuanto a la salud y al bienestar en cuanto a los lípidos. Ya cuando tenemos una evaluación del paciente, tomamos en cuenta sus antecedentes, sus hábitos, valoramos el plan para disminuir ya sea o nivel de colesterol o los niveles de triglicéridos o los demás. O ambos, entonces la dislipidemia ya mixta. Lo primero, siempre, como en la mayoría de las patologías cardiovasculares, el cambio es en el estilo de vida. Ya uno le sigue dando observación y seguimiento a los pacientes, pero cuando vemos que el cambio de estilo de vida no ha resultado para ellos, entonces ahí recurrimos a lo que es el manejo farmacológico. Continuamos con esos cambios, dieta, ejercicio, eliminar los tóxicos, pero agregamos fármacos. Los fármacos utilizados para lo que es la disminución principal del colesterol, porque es una de las principales que vemos, es más común que el aumento en sí de los triglicéridos, son las estatinas. De estas, como ya dijimos al inicio, no vamos a adentrarnos tanto por la terminología utilizada. De hecho, pero son medicamentos que es muy probable que hayan escuchado muchos de ustedes. Simvastatina, atorvastatina. Entonces, esa es son parte del manejo farmacológico que utilizamos para atacar esa parte. Hay algunas patologías que se desencadenan también por el aumento de los lípidos. Por ejemplo, los triglicéridos pueden causarte una pancreatitis cuando hay niveles elevados de manera muy inadecuadas. Entonces a veces las personas no tienen conocimiento, hacen una pancreatitis y no saben por qué. Cuando hacen todas las analíticas, los triglicéridos en 1200, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta al momento de la evaluación y explicarle a los pacientes el por qué. Pero todo realmente se basa en eso, un estilo de vida saludable, una buena alimentación, para no llegar tanto a la parte farmacológica. Porque también tenemos que ver que como todo tipo de fármaco también tiene sus reacciones adversas. Y por ejemplo, las estatinas me ayudan en aquel paciente ya con una dislipidemia, pero también tiene unos factores de riesgo que este paciente, a lo largo de consumir lo que es las estatinas o los medicamentos que se utilizan para lo que es el colesterol, como la población en sí lo conoce, la enfermedad del colesterol, también tiene unos factores de riesgo, que es que este paciente me puede desencadenar. Si un paciente, por ejemplo, me iba a ser diabético en 6 meses tomando este fármaco sin tener unos antecedentes o riesgo cardiovascular, me puede desencadenar que esto se me prolongue a 3 meses.
según las últimas guías y las últimas revisiones, eso viene siendo uno de los efectos secundarios en cuanto al uso de estatina. Por eso siempre recurrimos a que ustedes utilicen el primer mecanismo, que es la buena alimentación, un buen estilo de vida, aquel paciente que no se me quede sentado en la casa. Y no es que nos ponemos, porque a veces nosotras las mujeres entendemos que hacemos muchos oficios y que eso es parte del ejercicio diario. No, eso no consiste, no es que yo me voy a poner a lavar, que yo me voy a, no, y estoy haciendo ejercicio y que me acuesto cansada. Importante que lo digas, porque lo que es las dislipidemias es más frecuente en mujeres que en hombres. Sobre todo en mujeres menopáusicas. Sí. Afecta en un 55% a las mujeres y lo vemos en más de 4 millones de personas anual. Entonces, algo también que debemos de tener en cuenta es para fines de la toma de la muestra. Tú mencionaste que es a través de un análisis de sangre. Una pregunta muy común que recibimos es que si puedo comer antes de hacerme el examen, si tú ves el paciente en la tarde, si tiene que esperar al otro día para hacerse la prueba. De acuerdo a estudios realizados, no se ha visto ninguna diferencia en tú hacer el análisis en ayunas o hacerlo en el momento que tú lo necesites. Sí, algunas escuelas prefieren que se realicen ayunas porque, por ejemplo, los triglicéridos son un poquito más sensibles. Y si tú comes o has comido alimentos altos en grasa horas antes, puede que altere un poquito, pero no tiene tanta significancia clínica a nivel del resultado. Pero para continuar con nuestra escuela y para tener ya resultados más verídicos ahí con el laboratorio. Exacto, continuamos realizando la prueba en ayunas. Sí, para no tener ya ese confrontamiento, porque es muy difícil ya uno como entrar en contradicción con la parte de ayuda en cuanto a los compañeros de la misma institución. Y también son estudios que se realizan en diferentes poblaciones, no tanto a la nuestra, con diferentes dietas y demás. Entonces, uno toma en cuenta esa parte también, pero es una pregunta muy común. Muy común. En la mañana, ¿cómo no como? ¿Qué debo de hacer antes? Al igual que la toma del medicamento. Sí. ¿En qué horas del día debo de tomar el medicamento? Sí, eso es muy importante. Entonces, nada, vamos a ver si tienen alguna pregunta hasta el momento, algo que deseen saber. No tenemos preguntas, doctora, pero preparamos algunas. Okay. La primera. ¿Debo estar en ayunas para tomar muestras de colesterol? Ok, como acabamos de explicar, todo va a depender de la escuela que se rija, quien lo esté evaluando, pero nosotros recomendamos que sí, lo hagamos en ayunas. Hacerlo en ayunas para así evitamos sesgos en la muestra la y también, dudas. Porque hay pacientes que dicen, bueno, doctora, fue que yo me lo hice en la tarde y yo había comido. Exacto. Entonces es preferible ya en este caso, sí, ya nosotros también la población que a veces es muy incrédula y tiende ya a llevarse, que cuando ya tiene algo establecido no salirse de ahí. Sí. Doctora, ¿qué debo hacer para bajar los niveles de colesterol o triglicéridos? Bueno, como ya habíamos abarcado, lo primero, cambien el estilo de vida. Si usted fuma, debe de dejar de fumar. Si usted toma alcohol, debe de disminuir la ingesta. Debe de cambiar lo que es la dieta. Usted toma, hacer los ejercicios, dijimos que mínimo 3 horas y media al día de ejercicio de moderado a intenso. También ya hablamos de lo que son los tipos de comidas que debemos de utilizar para eso y las cantidades que hay que moderarlas de ciertos alimentos que aunque sean saludables nos aportan sí un poquito de grasita ahí.
Doctora, ¿qué tipo de ejercicio debo hacer para bajar el colesterol? Bueno, De eso se trata todo el tiempo. Un ejercicio, como acabas de decir, un ejercicio intenso, día por día. No solamente caminar, sino ya tener, tampoco es un ejercicio de que pues, vamos a ir al gimnasio a levantar pesas, no, es un ejercicio ya más de quemar calorías, un ejercicio más de cardio, un puede cardio ser más trotar 20 minutos. Y si usted no está acostumbrado, es normal que usted inicie caminando para ir acostumbrando El cuerpo lo que es la también. respiración, el cuerpo y todo. Pero Nos cansamos y nos trotar queremos volver. 20 minutos lo va aumentando. El que correr 30 minutos. Va al gimnasio y hace su cardiovascular, aeróbicos, algo que lo algo mantenga más de cardio, algo sí, más más activo. ¿A qué hora debo utilizar los medicamentos del colesterol? Bueno, hay unas cuantas contradicciones, pero nosotros, por ejemplo, preferimos en hora de la noche, ya que el paciente consuma medicamentos ya cuando vaya a descansar, realmente, Sí, su aunque eso ingesta. puede variar dependiendo también las guías y cada quien. La última, doctora. ¿Qué tipo de alimentos debo eliminar? No se deben de eliminar. Incluso hasta los dulces van a estar permitidos. Pero Una edad hipoglicemia y con un dulcito pueden... pero todo es de manera ya moderada. Por ejemplo, el chocolate ocasional. Las papas te habla de moderadamente. ¿Qué es lo principal? Las papas y no las papas, no el puré de papa, Sí. que tenemos, a veces pensamos que las papas fritas nos hacen más daño y no. Está comprobado que ya el consumo del puré de papa tiene mucho más calorías, porque entonces a esta papa le echamos leche, le echamos mantequilla, que a veces le agregamos queso, entonces tiende A lo por que sí, es sano le vamos le agregando. vamos agregando, entonces realmente se ha evidenciado que la papa frita, algo contradictorio, pero sí, es así, o sea que no se debe realmente consumir de esta manera. Será la última, doctora. Ustedes saben si quieren despedirse o continuar con el tema. No, pues creo que si no tienen Si no otra tenemos más pregunta, preguntas. No, darle las gracias por la sintonía. Ustedes saben que todos los jueves tenemos ya un tema de interés para todos nosotros, para ir aprendiendo siempre un poquito más, para ir ampliando conocimientos para lo que es nuestro staff y toda la población y todas las personas que nos están viendo. por eso tú tienes un compromiso con nosotros y es de seguirnos cada jueves para que te vayas nutriendo de cada tema de importancia del cual vamos a ir jueves por jueves Abarcando. abarcando. Muchas gracias. Muchas gracias.